Muy buenas tardes, estudiantes de la materia Estructura Económica Mundial. Vamos a continuar con el desarrollo del programa de la materia. Primero habíamos tocado en una breve clase lo que fue los procesos de integración latinoamericanos en una segunda unidad que tenía dos partes. La primera parte o el primer tema, que era el sistema financiero internacional y sus instituciones. Después toca hablar del peso de Estados Unidos en la economía global. Nosotros habíamos adelantado con el desarrollo de algunos foros que ustedes asumieron la temática que se les había planteado de manera muy coherente y responsable. Yo hice algunas disertaciones adicionales y eso es parte y forma parte también de las clases que estamos teniendo en esta dinámica remota o no presencial. Entonces, cualquier economista que quiera entender lo que es el contexto de la economía global, no solamente debe saber de los elementos propios de su carrera, sino también conocer a profundidad lo que es el contexto donde se desarrollan estos países, las economías y qué explica que una nación sobre el resto de los países del orbe se convierta en la potencia hegemónica en la economía global, aunque en estos últimos años, después del derribo de las Torres Gemelas en el año en el año 2001 no podemos hablar de un rol hegemónico de Estados Unidos como lo era desde 1945 hasta ese momento histórico. No es un rol hegemónico, pero sí es un rol preponderante, un rol principal, comparte el espacio económico mundial con otras potencias, pero ninguna de los países, sea China, Rusia, eh, Alemania, la India o cualquier otro que se le acerque en sus niveles de producción económica y competitividad, no puede compararse con los Estados Unidos por los factores que explicaremos a continuación. Antes que nada, antes de caer en el tema, pues me gustaría hacer una muy breve contextualización histórica de lo que es el país ubicado al norte de nuestro continente que se llama Estados Unidos de América. Principalmente estos países, lo que es los Estados Unidos y Canadá, tienen un contexto histórico y cultural muy diferente de nosotros, pese a que el Imperio Español desde el año 1492 hasta su fin en América, que fue a finales del siglo XIX con la Guerra Hispanoamericana, donde pierde sus últimas colonias que fueron Cuba y Puerto Rico, pues hasta ahí ese dominio de lo que fue el continente americano no fue un dominio absoluto, principalmente sí porque hizo una colonización completa desde la Florida hasta la Tierra del Fuego, en lo que es los límites de Argentina y Chile. Sin embargo, ese poder fue disputado con otras potencias europeas que, si bien no tenían el poder y los territorios que contaba España, sí tenían unas particularidades en el orden militar y económico que las hacían más efectivas que España. Esas potencias eran el Reino de los Países Bajos, que también tiene como principal país Holanda, Francia, Gran Bretaña o Inglaterra, como también se le conoce. Entonces, estas potencias a lo largo de esos siglos de colonización hispánica se disputaron el control del Mar Caribe por apropiarse de los recursos que España expoliaba de sus colonias. Como pueden ver, pues Estados Unidos
o lo que es Estados Unidos, ese territorio del norte de lo que es hoy América, fue descubierta por el español Juan Ponce de León, que es el mismo descubridor de Puerto Rico, en el año 1513, cuando arriba a la costa de la Florida. Entonces, si ustedes se van a un mapa de los Estados Unidos, un mapa actual, la mayoría de estados en la parte sur tienen nombres españoles: la Florida, Colorado, Los Ángeles, Arizona. Esto se debe pues a que estas eran antiguas colonias españolas. Sin embargo, por esa pugna de la cual estuvimos hablando ahorita, pues los británicos también querían su parte del pastel y llegan en este barco muy emblemático en la historia de los Estados Unidos, que se llama el Mayflower, en el año 1620. Pero ¿cuál es la diferencia principal en este tipo de colonización? Mientras en las colonias del Imperio Español llegaban todo tipo de personas que no establecían una vida familiar, a diferencia de los colonos ingleses, que sí venían a las tierras de América del Norte para quedarse. Y venían con sus familias, eran personas que por lo general en Gran Bretaña habían sido perseguidos por su carácter religioso, y se dice que incluso cuando llegan y fundan las primeras 13 colonias en los Estados Unidos, se dice que incluso tenían más libertad religiosa de la que habían podido construir en Gran Bretaña. Entonces son aspectos que hay que tomar en consideración. Como se puede apreciar en este mapa, Estados Unidos apenas era una pequeña franja de territorio en lo que es el este o el borde que da a la fachada del Océano Atlántico. Entonces, en distintos momentos históricos se fundaron New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Virginia, Maryland, Pensilvania, Nueva York y Massachusetts. O sea, esto era el territorio de la Unión de Estados Unidos o la unión de colonias inglesas al principio. Entonces, nada, como estos colonos tenían la necesidad de expandir sus territorios hacia el oeste, pues tuvieron ciertas guerras con los indios que primigeniamente habitaban esta región, y en función de esto fue ganando territorio por los siglos que seguían. En el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, la expansión en el oeste se fue tomando la pauta. Igualmente, los colonos compraron territorios a los indios, se apropiaron indebidamente, y también muchos estados que conforman la Unión Americana se perdieron por una guerra que tuvieron con México. Texas, que es el estado más grande de Estados Unidos, se separó, se hizo independiente de México y se sumó a la Unión Americana. Territorios como la Florida fueron vendidos de España a Gran Bretaña, o territorios como un estado como es la Luisiana, que era la Luisiana francesa, también fue adquirido por medio de compraventa. Holanda también le vendió sus territorios, y en la actualidad Estados Unidos tiene 50 estados y es uno de los países más grandes del mundo. Como dije, la particularidad con respecto al resto de naciones sudamericanas, que desde un principio se fundó con los principios, valga la redundancia, de libertad religiosa, unas colonias muy autónomas de Gran Bretaña, que hay historiadores que hacen análisis comparativos que
resaltan que en Estados Unidos había un régimen de libertad religiosa, de respeto a la propiedad privada y de productividad muy distinto al que había en Reino Unido, que estaba marcado por una monarquía. Entonces, eso hay que llevarlo a contexto. Igualmente, no solo estas 13 colonias o estos 13 estados principales tenían desde un principio su propia constitución, sus propias leyes y se desarrollaron de manera independiente. Entonces, cuando nosotros pensamos en Estados Unidos, no podemos compararlo con ningún país del mundo, ni siquiera con los países latinoamericanos, pese a que es una república, no es una república como nosotros, que nosotros somos una configuración de estados que estamos centralizados en función a, a un poder central que se ejerce desde la capital de la república. Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es como una especie de unión de repúblicas o federación, y cada quien tiene sus leyes, cada estado tiene sus leyes, tiene su forma de hacer la política, y el rol del presidente es un rol nominal. El presidente no manda, sino que los poderes, como decir el Congreso, el Senado y las leyes gobiernan sobre el presidente. Por eso, el que aspira a viajar a Estados Unidos sabe que si usted tiene una profesión como abogado en el estado de la Florida, eso no le sirve en Massachusetts. Entonces, eso hay que comprenderlo. Igual, la independencia pues se gestó a finales del siglo XVIII, como ustedes lo pueden apreciar, y en 1776 se da la declaración de la independencia el 4 de julio con sus padres fundadores del sistema republicano más antiguo del mundo. Es decir, Estados Unidos cuenta con la democracia más antigua del mundo. Digamos, aquí pueden ver el mapa actual de los Estados Unidos de América con sus 50 estados, y lo que es la periferia está Alaska y las islas de Hawái en el Pacífico. Igualmente tiene una cantidad de islas esparcidas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Esas posiciones son geoestratégicas para mantener, digamos, la estabilidad de su territorio. Entonces, nada, aquí brevemente voy a sugerir algunos libros para comprender mejor la cultura política y económica de los Estados Unidos. Como le digo, para que uno tenga una panorámica o una visión más real de lo que es el desarrollo de un país, no solamente ha de conocer los indicadores económicos que sustentan ese predominio, igualmente hemos de adquirir un conocimiento teórico sobre aquellos que han pensado o han disertado sobre el destino de un país. Yo me veía con mucha preocupación cuando aquí en Venezuela se trataba de analizar lo que fue el resultado del último proceso electoral estadounidense, donde John Biden resultó presidente. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de analistas políticos, por desconocimiento de la estructura o del contexto sociocultural de los Estados Unidos, desconocían cómo se conducen los procesos electorales allí y aplicaban los criterios de cualquier país de Latinoamérica para comprender un proceso electoral que nada tiene que ver. Entonces, para uno evitar el desconocimiento, tiene que leer, tiene que formarse y tiene que insistir en lo distinto. Aquí a la izquierda tenemos esta magna obra de lo que es la política universal, que obviamente pues era de un autor del siglo XIX que se llama Alexis de Tocqueville. Bueno, era un autor francés que vivió un tiempo en Estados Unidos y tiene un libro muy
importante que se llama La democracia en América. Este era como una especie de estudio a profundidad donde conoció muy bien las instituciones republicanas estadounidenses y las comparó con su tierra natal, Francia, y llegó a la conclusión de que el sistema americano era bien importante y que iba a durar por mucho tiempo, porque se basaba en la estabilidad de sus instituciones y en la productividad de la población. O sea, es una cultura orientada al trabajo y a la máxima productividad. Este es un clásico de John Locke que se llama Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Si ustedes quieren conocer lo que es o lo que fueron los basamentos de la democracia, no solo para Estados Unidos, sino de la democracia en general, es de lectura obligada este tratado sobre el gobierno civil, donde se establece una relación de la independencia de los poderes, de la necesidad de que la ley se imponga a los seres humanos para que estos sistemas democráticos tengan una perdurabilidad en el tiempo. ¿Cuál es la importancia de esta obra para comprender el nacimiento de la democracia americana? Que los padres fundadores de la independencia de Estados Unidos, John Adams, George Washington y Benjamin Franklin, por decir algunos, estuvieron, digamos, muy relacionados con el pensamiento de John Locke para establecer los criterios fundacionales de la República Americana. Este señor aquí, que era un sociólogo y politólogo alemán, que ustedes deben haberlo leído o lo leerán en la materia de pensamiento económico, que se llamaba Max Weber, tiene un libro que yo aquí sí hago énfasis y le recomiendo su lectura, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esta es una obra que todo economista obligatoriamente tiene que leer. ¿Cuál es, digamos, la importancia capital de este libro? Que aquí él hace una relación de por qué el sistema capitalista del mundo occidental ha triunfado y se ha impuesto sobre del resto de ideologías. Y aquí explica lo que es la alta productividad de algunos países europeos y de los Estados Unidos a lo que es la idiosincrasia religiosa de tipo protestante, que es decir, que los protestantes, en este caso los calvinistas, como lo advierte Weber en su obra, tuvieron una influencia muy grande en el pensamiento de los estadounidenses, de los alemanes y practicantes de los países nórdicos, que ustedes ven en Europa, solo Francia y los países mediterráneos como España, Portugal e Italia son católicos, el resto de los países son protestantes o lo que nosotros conocemos como evangélicos. Y si ustedes se ponen a mirar el desarrollo económico de los países protestantes, es mucho mayor que el de los países mediterráneos. Es decir, los protestantes se toman más en serio el trabajo, como no consumen alcohol, invierten muy bien su dinero y todos esos preceptos religiosos evangélicos o protestantes funcionan muy bien en el desarrollo de esas economías, y muestra de ello el éxito que ha tenido Estados Unidos, que es uno de los países más religiosos del mundo, donde han surgido la mayoría de congregaciones religiosas que nosotros conocemos en la actualidad. Continuamos. Estos dos libros ya serían complementarios para comprender algunos de los hitos económicos más trascendentes, no solo de Estados Unidos,
sino de Inglaterra. Este historiador de la economía, que es inglés, que se llama David Land, tiene este libro que se llama La riqueza y la pobreza de las naciones. Esto no sé si le suena a la obra clásica de Adam Smith, que se llama La riqueza de las naciones. Entonces, este historiador explica más o menos cuáles son las razones que hace que algunos países tengan mejor desarrollo económico que otros, hace una comparación con lo que es el desarrollo de la economía británica y estadounidense, de la fortaleza institucional y de la influencia de ciertos patrones culturales en la construcción de la riqueza. Y lo mismo sucede o hace similar comparación con los países del trópico y del África subsahariana, que no han logrado un crecimiento económico importante por ciertos factores que flagelan su desarrollo. Igualmente, esta obra del Cracks de 1929 de este autor, que es uno de los más importantes en la comprensión de lo que fue el fenómeno económico o la crisis financiera del año 1929, donde se desplomaron la economía estadounidense y las economías mundiales. Esta es una obra fundamental, muy recomendada para los economistas, porque no es un análisis histórico nada más, sino es una concatenación de factores de orden económico muy bien desarrollados y que son de utilidad para comprender la magnitud de esta crisis. Según los historiadores o los conocedores de la historia de los Estados Unidos, la caída de la bolsa de valores en Nueva York en el año 1929 fue el momento más penoso o más duro de la historia de los Estados Unidos. Más o menos creó 6 millones de desempleados, suicidios masivos y que una sociedad pujante se empobreciera en cuestión de días. Entonces, nada, por más que se apliquen las políticas económicas, hay un lado oscuro de la economía donde suceden, crisis cíclicas que se repiten a lo largo de los años, porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los seres humanos no se puede medir solamente a través de una política. Los humanos tienen propensión a ser corruptos, a aprovecharse de las situaciones y sacar ventaja de algunas circunstancias, y eso no solamente nos pasa a los latinoamericanos, sino también le sucede a los países del mundo desarrollado. Entonces, por eso es tan importante conocer estos contextos. Sigamos. El título de la se llama Entender a América. Aquí es donde se cae en una discusión bizantina o una discusión inútil de los países que conformamos la periferia, que decimos que también nosotros somos americanos, que no solamente los Estados Unidos, pero eso ya es algo que está muy arraigado. Ustedes van a cualquier país europeo o asiático y le preguntan cómo conocen al gentilicio estadounidense y todo el mundo los va a denominar americanos. Está en Estados Unidos, conoció a un estadounidense, ¿cómo lo llaman ellos? Conocí a un americano. Y el resto de países de la región, como nosotros, simplemente somos Hispanoamérica, Latinoamérica, pero el nombre de americano se lo adjudican los estadounidenses. Entonces, aquí muy globalmente vamos a hablar de ciertos aspectos. El carácter aislacionista de su política exterior. Como ustedes pudieron apreciar en el mapa, son 50 estados que ocupan una geografía de casi 9 millones de kilómetros
cuadrados que lo convierte en uno de los países más grandes o más extensos del mundo y tiene que defender no solo su amplia frontera con Canadá y con México hacia el sur. Igualmente se le presenta un problema por tener una larga costa en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Es decir, un gigante que tiene espacio marítimo en los dos grandes océanos de la historia, pues naturalmente tenía que construir o consolidar su política hacia adentro. Es decir, Estados Unidos, después que se declara la independencia a finales del siglo XVIII, decide construir un imperio, pero sin mirar al exterior. No tenía necesidad, bastante amplias eran sus fronteras, bastante ocupados estaban en defender sus grandes territorios para querer ocuparse de los demás. Pero sin embargo, como se dijo en clases anteriores, ese aislacionismo se rompe cuando los europeos intentaron meter sus narices en América Latina, la cual es considerada históricamente por los estadounidenses como su zona natural de influencia. Entonces, en función de ello, es en el siglo XIX que rompe un poco su aislacionismo para alejar a las potencias europeas. Este es el único país de nuestro continente que ha tenido una sola constitución desde su fundación, una constitución que, si mal no recuerdo, tiene 10 artículos y más de 30 enmiendas, es decir, la misma que firmaron en el año 1789 es la que se conserva hasta la actualidad. Entonces, no sé cuántos países pueden decir eso, por lo menos Venezuela desde 1830 hasta ahora ha tenido 27 constituciones, entonces esa fortaleza institucional forma parte o explica su estabilidad. Democracia más longeva del mundo o más antigua, otro récord que tiene Estados Unidos, que desde George Washington hasta Biden ha tenido una sucesión ininterrumpida de presidentes democráticos, es decir, en Estados Unidos nunca hubo un golpe de Estado, nunca se rompió el pacto social, pese a que sí, algunos presidentes como Abraham Lincoln fueron asesinados, pero nunca se rompió el hilo constitucional, ni siquiera en la guerra de secesión a finales del siglo XIX. Como bien se decía con anterioridad, existe una estricta separación de poderes. Ahí no es que llegue el presidente de la República a querer manipular a la Corte Suprema o manipular al Senado o al Congreso de los Estados Unidos. O sea, no es el imperio de un hombre como ha sido en la mayoría de países latinoamericanos. Es el imperio de la ley por encima de todo. Y la separación de poderes, la existencia de pesos y contrapesos para comprender lo que es su evolución política. Cuando sucedió este problema con Donald Trump, que mucho antes del proceso electoral de noviembre de 2020, él decía que iba a desconocer las elecciones y que iba a cantar fraude. O sea, él quiso emular lo que sucede en las repúblicas bananeras, como se llama a Latinoamérica, emularlo en los Estados Unidos. Y en un momento, pues, se llegó a tener preocupación por ese derrotero, por ese final, y sin embargo, como ustedes pudieron apreciar, este mes de enero que pasó, pues
el proceso de llegada al poder de John Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca se dio sin ningún problema, porque pese a que casi 80 millones de personas habían votado por Donald Trump y se creó una conmoción que nunca hubo anteriormente en los Estados Unidos, al final la separación de poderes y el imperio de la ley llegaron a imponerse. Como bien decía en las láminas anteriores, desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XX, la posición de Estados Unidos frente al mundo fue aislacionista, es decir, resguardar sus fronteras, crecer hacia adentro y no preocuparse por lo que sucedía en el mundo exterior. Ni siquiera establecieron colonias en países de África o Asia como sí lo había hecho los imperios europeos, que se repartieron África como si fuera un pastel o una torta, y lo mismo sucedió con Asia. Estados Unidos, eso sí, como potencia, no necesitó de eso para imponerse. Entonces, como dice aquí al final de la lámina, ese aislacionismo se rompe casi al final de la Primera Guerra Mundial, cuando había esa guerra de submarinos en el Océano Atlántico y los submarinos alemanes empezaron a hundir embarcaciones norteamericanas y Estados Unidos no era un país beligerante en la guerra, y sin embargo, cuando en 1917 un torpedo proveniente de un submarino alemán hunde una embarcación norteamericana que se llamaba el Lusitania, donde mueren centenares de personas. Ese día el emperador alemán Guillermo II de Prusia declaró un día de fiesta nacional por la humillación que le habían hecho a los estadounidenses, y ese fue el motivo para que el presidente Woodrow Wilson le declarara la guerra a los alemanes y tuviera una participación directa en la Primera Guerra Mundial. Como ustedes pueden apreciar en esta lámina a la izquierda, esta es la Estatua de la Libertad que está en Nueva York, que es el símbolo unívoco de la libertad de Estados Unidos. Este fue un regalo que le hizo Francia a finales del siglo XIX para conmemorar el primer centenario de la independencia norteamericana. Entonces, para que ustedes sepan un dato, además, que la Estatua de la Libertad fue un regalo francés a los Estados Unidos. Aquí esta imagen es muy importante. Como bien lo había dicho, Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial, se puso en el equipo de los ganadores, y nada, pues mientras los países europeos se estaban destruyendo en las diferentes guerras, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense se seguía consolidando. ¿Cuál fue uno de los factores de ese crecimiento económico? Claro que en un país en guerra, pues la mayoría de las actividades económicas se paralizan, y Estados Unidos, a pesar de haber participado en las dos guerras mundiales, fue el que salió invicto, porque fue la nación que menos vidas perdió, apenas unas cuantas miles de vidas en comparación con millones que se perdieron en los suelos europeos. Igualmente su territorio no fue tocado por la guerra. Es que si mal no recuerdo, la única vez que Estados Unidos sufrió un ataque de un país extranjero fue el 11 de septiembre del año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas del World Trade Center y murieron más de 3.000 personas. Ese ha sido el único ataque.
recibido por los Estados Unidos, y naturalmente si se es una potencia y no se reciben ataques, la economía sigue creciendo sin parar y Estados Unidos al finalizar al final de la guerra, de la primera guerra mundial, de la segunda guerra mundial, perdón, en el año 1945 se convierte en la primera potencia económica mundial. Otra de las potencias de ese entonces era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el país o la nación que se disputaba la hegemonía con Estados Unidos, con la única diferencia que la Unión Soviética sí salió destruida de esa guerra, más de 7.000 pueblos en lo que corresponde hoy a Rusia y los países de Europa del Este fueron destruidos. Igualmente, esta guerra le costó a la Unión Soviética 25 millones de personas. Si ustedes algún día hablan con un ciudadano de Europa del Este o un ciudadano ruso, no entiende cuando se les habla de Segunda Guerra Mundial porque la denominan como la Gran Guerra Patria. Ustedes pueden apreciar en esta foto salen 3 de los hombres más importantes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial: presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el soviet supremo de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y el primer ministro británico, Winston Churchill. Pero en adelante la hegemonía se disputaría entre soviéticos y norteamericanos. Sigamos avanzando. Como señalábamos con anterioridad, la hegemonía estadounidense como primera potencia mundial se consolida a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Esta disputa por ser la principal potencia se extendió hasta el año 1991 con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas y los países de Europa del Este. Entonces hay que tocar brevemente que había una diferenciación entre la ideología del bloque occidental, que era democrática, y la ideología del bloque oriental, que era socialista. En uno se implantó la cultura del libre mercado, el respeto a la propiedad privada, y en los países de la Unión de Repúblicas Soviéticas y los países del Este se aplicó el modelo de economía planificada y de una fuerte industrialización. A mí me parece esto muy curioso y es un hecho que me llama bastante la atención, que en los pensum de estudio de economía aquí en Venezuela aún persiste el esquema de la Guerra Fría. Dan materias como si estuviéramos en este tiempo histórico y el mundo pues ha ido evolucionando y eso hay que tomarlo también en consideración. Un hito importante en la historia después de 1945 es lo que se llamó el Plan Marshall o Plan de Estados Unidos para restaurar y reconstruir la Europa destruida por los embates de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue un plan diseñado por el secretario encargado de la economía norteamericana, George Marshall, y uno de los países más beneficiados fue Alemania, y no solo Alemania, sino todos los países de la Europa occidental que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Y esto no solamente contenía un pacto de construcción o de reconstrucción económica, también esos países tenían que adherirse ideológicamente a las ideas de los Estados Unidos. Esto conlleva la creación de la Organización del Atlántico Norte en 1949, que actualmente tiene por sede Bruselas y están más de 28 países, Colombia es un observador, y como contraparte se creó
una unión en los países de Europa del Este que no quisieron aceptar la ayuda de los Estados Unidos, que lo que se conoció como el Pacto de Varsovia, que era la unión de la Unión Soviética y los países satélites, dícese Rumanía, Bulgaria, los países bálticos, Finlandia y todos esos países que formaban parte del eje soviético. El muro de Berlín, pues esta era la partición de Europa, la partición de Alemania entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, una Alemania de vocación comunista adherida a la Unión Soviética y otra Alemania con una firme vocación democrática. ¿Ustedes quieren entender cuáles son los estragos del socialismo en la economía? Comparen la evolución económica de la Alemania democrática, que era la comunista, y la Alemania federal. Nada que ver. Hay una película que se llama Goodbye Lenin, que ilustra muy bien el atraso anacrónico entre las dos Alemanias. Incluso en la actualidad eso persiste. En la actualidad esa coyuntura persiste cuando uno pasa la puerta de Brandenburgo, que es la que divide o era parte del muro que dividía Alemania Federal con Alemania Oriental. Cuando uno pasa en Berlín la puerta de Brandenburgo y llega hacia el este, se siente la diferencia de lo que era un país comunista y un país democrático. Entonces, nada, esto, lo que es Berlín, la situación de la Alemania dividida, o lo que sucede hoy con Corea del Norte y Corea del Sur, es muy importante para comprender por qué el modelo socialista fracasó. En 1991, un imperio que tuvo una duración de 70 décadas desde la Revolución Rusa en 1917, tuvo una estrepitosa caída y hoy día pues son repúblicas independientes, unas más orientadas hacia la Unión Europea y otras que han subsumido su desarrollo en función de la Federación Rusa. Entonces, nada, sigamos avanzando. Una de las obras magnas de finales del siglo XX fue la tesis del politólogo estadounidense Francis Fukuyama, que se llamó El fin de la historia y el último hombre. Aquí, en resumidas cuentas, este ensayo de 3 capítulos se habla de por qué Estados Unidos al final sí ganó la Guerra Fría y la economía de mercado y el liberalismo supuestamente se iba a imponer en el resto de países del mundo, pero la historia a partir del año 2001, cuando caen las Torres Gemelas, ha demostrado que no es así, que si bien es cierto, Estados Unidos sigue siendo la primer potencia económica mundial, no se puede decir que es una potencia hegemónica porque hay otros países, otras economías emergentes, como ustedes lo explicaron, que han marcado la pauta. Por ejemplo, China, India, Japón, los países del sureste asiático, incluso Brasil. Y en Europa la posición de Alemania a nivel económico, es muy importante. Continuemos. Europa en bloques. Como estábamos hablando aquí ustedes pueden apreciar en este mapa, por una parte estaban los países de color vino tinto, que eran los países pertenecientes al Pacto de Varsovia, y los países del eje. La URSS era conformada por 21 repúblicas y además estos países, como decir Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la República Democrática Alemania eran los que integraban el Pacto de Varsovia. Por otra parte, estaban los países que pertenecían a la OTAN o pertenecen a la OTAN o Tratado del Atlántico Norte: Grecia, Turquía, Italia, Suiza, Austria, la República Federal
Alemania, Bélgica, el Reino de los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Irlanda, España y Portugal. Entonces, esos eran los dos bloques antagónicos y acuérdense que Estados Unidos es parte de la OTAN. Y una de las partes más polémicas del gobierno de Trump es que Trump quería abandonar a los europeos y quería que Estados Unidos abandonara la OTAN. En este contexto, una potencia que pierde su poder de influencia, pues tiende a fracasar en el futuro. Y gracias a Dios, pues no se logró concretar esta acción. Digamos, a partir del 11 de septiembre, las preocupaciones de los Estados Unidos se enmarcan en un contexto distinto. Por una parte, la lucha con los grupos terroristas desarrollados en el Medio Oriente, que ha sido un dolor de cabeza para la política exterior, y lo que ha hecho que Estados Unidos recurra a invadir algunos países que son la cuna de movimientos terroristas como Al-Qaeda, el Estado Islámico. Eso hay que mirarlo de cerca. Igualmente la constante pelea o pugna entre Estados Unidos y China por el control de la hegemonía global, que eso lo voy a desarrollar en una clase subsiguiente. O sea, ser una potencia económica no solamente tiene que ver con los indicadores positivos en el Producto Interno Bruto, la productividad, la exportación, sino también con la influencia en el plano económico, educativo, de la salud. O sea, si usted o un país quiere ser una potencia, tiene que pelear o guerrear en todos esos aspectos. Como ustedes pueden apreciar, de las 12 principales universidades del mundo, según el ranking de Shanghái, la mayoría son norteamericanas y apenas 2 son británicas. Entonces, nada, la Universidad de Harvard, Stanford, el Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Berkeley en California, Princeton, Columbia, Chicago, Los Ángeles, son las principales universidades. Entonces imagínense en esta coyuntura global cómo estamos los venezolanos de marginados, cuando ni siquiera podemos dar una clase a distancia de manera normal. Entonces nada, ¿qué les queda a ustedes como estudiantes? Buscar ser autodidactas, beneficiarse del poco acceso que tienen a ciertos materiales y formarse lo mejor posible, ya que no podemos ser competitivos como universidades, sean ustedes competitivos como individualidades. Entonces, este es un aspecto a tomar en consideración. Este mapa, aunque no aparece en la cantidad de bases de Estados Unidos que casi llegan son más de 800 bases que los Estados Unidos, bases militares, tienen alrededor del mundo. Esas bases están, o sea, como ustedes pueden apreciar, Estados Unidos no tiene colonias como tuvieron los europeos, que tenían colonias en África, en Asia y en América Latina. Los estadounidenses no tuvieron esa cultura de tener colonias, pero sí áreas de influencia a través de bases militares donde tienen posicionados equipos militares, personal militar, portaaviones y toda esa, digamos, arquitectura militar. China podrá estar luchando para ser una potencia económica, una potencia tecnológica, y está cerca, según el Fondo Monetario Internacional en su análisis que se llama Perspectivas Globales. La economía china superará a Estados Unidos en pocos años. Lo que no está ni cerca es de superar a los Estados Unidos como potencia militar. Casi 900 bases esparcidas alrededor del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en la base de Rota en España,
que es una ciudad que queda en Andalucía, en Cádiz. Viven más de 5.000 personas allí. Uno entra a una base militar, es muy seguro para entrar, o sea, no cualquiera, porque tiene que pedir muchos permisos, y eso es como estar en territorio estadounidense. Es como una ciudad militar, ahí están portaaviones, están aviones de guerra y personal altamente capacitado militarmente. La base de Rota tenía como principal objetivo enviar tropas al Medio Oriente y al norte de África por si se suscitaba cualquier percance. Lo mismo pasa con las bases que hay en Colombia y en Perú, que tienen como objetivo la lucha en contra del narcotráfico. Entonces tiene que tener claro esto, que las bases norteamericanas son para cuidar sus zonas de influencia, y donde más hay bases militares, pues es en la parte del Océano Pacífico en Asia. Aquí pues podemos ver al expresidente norteamericano Donald Trump y su par, el presidente de China, Xi Jinping. Entonces aquí está la lucha por la hegemonía mundial. ¿Qué quiere ser China? Convertirse en una potencia económica mundial y mantener su área de influencia de la zona del Asia-Pacífico. Es decir, aunque los chinos no son guerreristas, no tienen esa cultura expansionista como el resto de los imperios, o como lo fue Estados Unidos también, para defender sus intereses, no quieren por nada del mundo que las potencias occidentales tengan injerencia en su zona de influencia en Asia-Pacífico, lo que es el mar meridional de China y la cantidad de islas que están allí. O sea, los chinos, mientras no se metan con Asia, ellos van bien. Y según esta proyección del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se prevé que China en el año 2024 pueda acercarse o ser la primera potencia económica mundial. Pero, sin embargo, convertirse en la primera potencia económica mundial no quiere decir que se va a convertir en la principal potencia económica, potencia en general, porque para ello tiene que militarizar a su sociedad, y apenas tiene un portaaviones. Estados Unidos tiene más de 11, y eso lo pudiéramos hablar en otra clase con mayor profundidad. Bueno, nada, espero que les haya gustado la clase. Yo estoy muy contenta con ustedes como grupo, y a pesar de que no pudimos conocernos, pues sí, a través de esta interacción profesor-alumno de manera remota y a distancia, podemos construir algunos conocimientos. Muchas gracias por su atención.